No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nunca he podido olvidar aquel día. Han pasado años, más de una década ya, y todavía cuando voy manejando por alguna carretera desierta me vuelve esa sensación en el pecho, como si mi mente recordara algo que mi cuerpo nunca terminó de entender. En ese entonces yo trabajaba como operador de un rabón de volteo dentro de una obra grande. Estaban construyendo una carretera nueva, de esas que prometen modernizar la zona y acortar distancias. Era un trabajo duro, pero me gustaba. Todo era claro, rutinario. Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde. No había desvelos, no había alcohol, no había nada raro. Solo trabajo, cansancio y la satisfacción simple de los días normales. Era entre el 2010 y el 2011. Y me acuerdo perfectamente de lo que pasó porque ese día no había nada especial, nada que lo distinguiera de los demás. Habían terminado de echarme unas cargas en la caja del camión y dos compañeros se subieron conmigo para llevar el material a otro tramo. La carretera todavía no se inauguraba, pero ya podíamos circular por gran parte de ella. Estaba solitaria, silenciosa, como si fuera un camino privado solamente para nosotros. Íbamos avanzando, platicando de tonterías, y el día estaba como siempre. Sol arriba, polvo en suspensión, el motor vibrando bajo mis pies, y entonces pasó. Primero fue un zumbido, suave, como cuando te rechina el oído al cambiar de altura o cuando te estás quedando dormido y escuchas tu propio pulso, un zumbido casi imperceptible. Pensé que era cansancio, pero duró apenas un segundo, y en cuestión de milésimas todo cambió. No sé cómo explicarlo sin que suene imposible, pero es que lo fue. De un pestañeo al otro, el camión seguía avanzando, pero el mundo alrededor ya no era el mismo. El pavimento desapareció, la obra desapareció, hasta mis compañeros habían desaparecido. Yo seguía manejando, o al menos mis manos seguían en el volante, pero ya no estaba en la carretera del 2010. Era como si hubiera manejado directo hacia otro tiempo. Todo tenía un tono sepia, como las películas antiguas que ponen en las escuelas para hablar de la vida en el México rural del siglo pasado. A través del parabrisas vi parcelas, trozos de tierra arada, y más allá hombres de sombrero, vestidos con manta, inclinados sobre el campo recolectando, no sé qué, algo de la cosecha, pero ni siquiera se movían igual que la gente de ahora. Había algo suave, lento, como si el aire fuera más pesado. Y lo que más me marcó fue que me vieron uno de esos hombres, a lo lejos, levantó la cabeza como si escuchara el motor del camión, aunque el camión no debía existir para él. Me miró fijamente, con una expresión que nunca pude descifrar. No era miedo, ni sorpresa, era reconocimiento, como si yo no fuera el primer intruso que veía atravesar su mundo. Todo duró entre 5 y 10 segundos, pero fueron los segundos más largos de mi vida. El zumbido seguía ahí, vibrando en mis oídos, como si algo estuviera estirando la realidad, y de pronto, sin aviso, regresé. Un tirón, como cuando despiertas sobresaltado justo antes de caer en un sueño profundo. Volteé a mi derecha y mis compañeros estaban ahí, sentados, platicando de lo mismo, sin enterarse de nada. La carretera estaba de vuelta, el color del mundo también. Todo era normal, demasiado normal. Yo no dije nada. Iba mareado, como aturdido, con una sensación parecida a desorientación, como cuando te bajas de una montaña rusa y no sabes dónde estás por 2 segundos. Mis compañeros ni cuenta se dieron de mi cara. Ellos seguían como si no hubiera pasado nada. Ese día no le conté a nadie, ni a los que iban conmigo, ni a mis amigos, ni a mi familia. Por años me guardé el recuerdo como si fuera un error en mi cabeza, como si admitirlo en voz alta fuera a convertirlo en locura. Pero nunca fue un sueño, nunca fue una alucinación. Yo estaba ahí, yo lo vi, y hasta hoy me pregunto, ¿fue una puerta al pasado? ¿Un cruce entre tiempos? ¿Una falla en la realidad? ¿O algo que debí notar pero que aún no estoy preparado para entender? Porque en ocasiones, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver el campo sepia, y ese hombre mirándome como si supiera que yo no pertenecía a su mundo.
Yo crecí en un pueblito donde todos, absolutamente todos, conocíamos las historias del encanto. No era un mito para asustar niños, era parte del folclore cotidiano, algo que los mayores mencionaban con una seriedad que siempre me impresionaba. Según ellos, el encanto se abría solo una vez al año, como una puerta entre nuestro mundo y otro. Decían que si entrabas y no salías antes de 24 horas, te quedabas atrapado ahí hasta que el encanto se volviera a abrir al año siguiente. Para quienes estaban afuera, pasaba un año completo. Para quienes se quedaban dentro, apenas un día, como si el tiempo mismo se doblara allá adentro. Yo escuchaba esas historias desde niña, pero nunca pensé que algo así me iba a rozar tan de cerca. Tenía unos 12 o 13 años cuando ocurrió. Era un día caluroso, seco, de esos en los que el sol cae a plomo y te deja la garganta áspera. Mi hermana y yo habíamos subido al pie del cerro para juntar pápalos, como hacíamos casi a diario durante la temporada. Conocíamos esos caminos de memoria, las piedras, los arbustos, hasta los troncos caídos. Todo nos era familiar. Por eso mismo, cuando vimos la casita, algo dentro de mí se tensó. No era una casita común. Se veía limpia, bien cuidada, con una tranca de madera perfectamente colocada y una puertita pintada de un color que ahora no sabría describir. Era como si cambiara según la luz. Y lo más extraño, nunca la habíamos visto antes y pasábamos por ahí siempre. Mi hermana, que siempre fue más valiente o más terca, dijo que seguramente ahí vivía alguien nuevo, que quizá vendían agua o algo parecido. La sed que traíamos era mucha, así que esa idea nos pareció casi lógica. Ella se adelantó sin dudar, abrió la tranca como si nada y ya había puesto un pie dentro del pequeño corral cuando yo sentí un miedo que no me pertenecía. Porque no fue como los miedos normales de la infancia, no fue un ¿y si sale un perro? O ¿y si nos regañan? Fue un miedo profundo, instintivo, como si algo dentro de mí supiera que no debíamos cruzar ese umbral. Le grité, no pensé, solo grité su nombre con una desesperación que hasta ella notó. Se detuvo justo antes de cruzar la puerta. Me miró sorprendida, como si de pronto yo hubiera perdido la cabeza. Yo solo pude decirle, ¡vámonos! Y no me preguntes por qué, pero ella me hizo caso. Cerró la tranca y nos alejamos casi corriendo. Y mientras más nos alejábamos, más claro se hacía en mi pecho que habíamos esquivado algo que no era de aquí. Pasaron unos 2 días antes de que volviera sola, por pura curiosidad, convencida de que seguramente solo había alucinado. Quería demostrarme que era una casa normal, que todo había sido producto del calor, de mi sed, de mis nervios. Pero cuando llegué, no había nada, solo terreno baldío, lleno de maleza del cerro, y no maleza recién crecida. Eran arbustos viejos, altos, troncos secos, plantas que tardan meses en llegar a ese tamaño. No había huellas, no había restos de una construcción ni un pedazo de madera que sugiriera que alguna vez hubo ahí una casita. Era como si nunca hubiera existido. Me quedé parada mucho rato, con el corazón latiéndome en el cuello. Quise convencerme de que me había equivocado de lugar. Caminé alrededor, revisé cada piedra, cada árbol, cada referencia del camino que conocía desde niña. Pero no, era ahí, el mismo sitio, exactamente el mismo. Esa casita no era de este mundo. Esa noche, cuando se lo conté a mi abuela, ella no se sorprendió. Solo me miró con una calma que me inquietó más que cualquier otra cosa. Me dijo, no era una casa, mija, era el encanto. Si tu hermana entraba, no la veías en un año. Nos llamó fuertemente la atención y terminamos castigadas. Un año para mí, un día para ella. Todavía hoy, tantos años después, cuando paso cerca del cerro, aunque nunca tan cerca como antes, me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera sentido ese miedo repentino, si mi hermana hubiera puesto los 2 pies dentro de aquella casita que aparecía y desaparecía según el capricho de algo que no entendemos. A veces sueño con ella, la misma casita, la misma puerta y siempre la misma sensación, como si todavía estuviera ahí esperando a que alguien cruce. Cuando pienso en aquel viaje a Guanajuato, todavía siento un escalofrío que me sube lento por la espalda. No era la primera vez que la empresa me mandaba a cursos en otras ciudades, pero ese fue el único que jamás voy a olvidar. La empresa me había reservado un hotel bonito, céntrico, de esos con fachada antigua, pasillos largos y un toque colonial que en cualquier otro contexto me habría encantado.
Llegué, dejé mi maleta, salí a cenar y regresé sin sospechar absolutamente nada. La noche estaba fresca, las calles tranquilas y el hotel olía a madera vieja y limpio, una mezcla que me dio buena espina. Encendí la tele un rato, revisé mis apuntes y me dormí sin mayor problema. No sé a qué hora pasó exactamente. Solo recuerdo que desperté de golpe, como si algo hubiera tirado de mí desde lo más profundo del sueño. Fue entonces cuando lo sentí. El colchón se hundió suavemente justo a la altura de mis pies, como cuando alguien se sienta en la orilla de la cama tratando de no hacer ruido. Al principio pensé que estaba soñando, o que mi cuerpo estaba reaccionando a algún sobresalto del sueño, pero abrí los ojos, y ahí estaba una niña, sentada en la cama, mirándome. Tendría unos 8 años, el cabello lacio, oscuro, vestidito sencillo, como antiguo, color claro, y esa sonrisa que no era mala, pero tampoco era normal. Me quedé congelado, no podía mover ni un músculo, el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se iba a escuchar en la habitación. Mi reacción fue tan infantil como instintiva. Me tapé la cara con la cobija, pensé, esperaba, recé porque fuera una alucinación del sueño, algo que desaparecería al volver a mirar. Pero cuando junté valor, bajé la cobija apenas un poco para asomarme. La niña seguía ahí, sentada, mirándome, sonriendo igual que antes, sin parpadear. Sentí un pánico que nunca había sentido en mi vida. No era miedo a un ladrón, a un ruido, a un intruso. Era algo más profundo, más primitivo, como si mis sentidos supieran que lo que estaba viendo no debía existir. Quise rezar, pero no podía ordenar los pensamientos. Las palabras se atoraban en mi garganta. Aún así, murmuraba cualquier oración que recordara. Aunque fuera incompleta, aunque solo fueran frases sueltas, me tapé por completo y recé sin parar. No sé cuánto tiempo pasó así, pero la noche se hizo eterna. Cuando por fin empezó a amanecer y la luz se filtró por las cortinas, reuní valor para destaparme. La cama estaba vacía, la habitación normal, la niña desaparecida. Me levanté temblando, junté mis cosas sin siquiera doblarlas y salí directo a recepción con la maleta en la mano. Voy a dejar la habitación, dije, sin saludar siquiera. No voy a regresar. El empleado me miró con calma, como si ya hubiera escuchado aquello, y antes de que pudiera explicar nada, él preguntó: «Señor, ¿se le apareció la niña?». Sentí un enojo repentino, mezclado con incredulidad. ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo era posible que siguieran alquilando habitaciones sabiendo algo así? ¿Ustedes saben de la niña?, le reclamé, sin poder ocultar el temblor en la voz. El empleado bajó la mirada. «Sí, señor». «¿Y aún así rentan cuartos como si nada?». Él suspiró, incómodo. «Los dueños lo saben, pero nos indicaron que no digamos nada». No supe qué decir, solo asentí, giré y salí de ahí con un nudo en el estómago, afuera. La ciudad seguía igual de hermosa, la gente caminaba como siempre, los sonidos familiares de la mañana llenaban el aire. Todo era normal, pero yo no, porque desde esa madrugada, cada vez que entro a un hotel, por más moderno o iluminado que esté, siempre reviso la orilla de la cama antes de dormir, y siempre apago la luz pensando en esa sonrisa que jamás debería haber visto. Cuando nació mi primer hijo, yo ya llevaba más de 10 horas esperando en la maternidad. Estaba agotada, adolorida y con una mezcla de miedo y desesperación que solo quien ha pasado por un parto complicado puede entender. Mi tía estaba conmigo, tratando de darme ánimos, pero ambas sabíamos que el tiempo seguía corriendo y nadie parecía fijarse en nosotras. Fue en ese momento, cuando menos lo esperábamos, que la vimos. Una enfermera apareció caminando por el pasillo con una calma casi irreal. Llevaba un vestido blanco impecable, largo hasta las rodillas, con una capa azul claro que se movía suavemente cuando caminaba y una cofia azul perfectamente colocada sobre su cabello. No se parecía a ninguna de las enfermeras que habíamos visto en toda la mañana. De hecho, su uniforme parecía sacado de otra época, de esas fotografías antiguas de hospitales de los años 50. Pero en aquel momento, lo que más llamó mi atención no fue su ropa, fue su mirada. Tenía una expresión dulce, firme, como si entendiera exactamente el cansancio y la angustia que yo llevaba encima. Se detuvo frente a todos los que esperábamos atención y con una voz suave, pero segura, anunció:
Si necesitan ser atendidos pronto, en la clínica que está al frente hay médicos disponibles. Atienden con precios accesibles y facilidades de pago. Mi tía me miró de inmediato. Vámonos, me dijo casi con urgencia. Ya llevas muchas horas aquí. Yo no tenía cabeza para decidir nada, así que la seguí. Cruzamos la calle despacio, yo con contracciones cada pocos minutos. Al llegar a la clínica, nos recibieron sin rodeos, sin largas listas, sin excusas. Apenas una hora después, mi hijo estaba en mis brazos. Todos celebraban, todos estaban felices, pero yo no podía sacarme de la cabeza a aquella enfermera. Más tarde, cuando mi tía quiso agradecerle por habernos mandado a ese lugar, regresó a la maternidad y preguntó directamente por ella. La enfermera con el vestido blanco y la capa azul. ¿Puedo saber su nombre? Quisiéramos darle las gracias. La mujer en recepción frunció el ceño. ¿Qué enfermera? La que estaba aquí hace un rato, explicó mi tía. La que lleva uniforme antiguo, con cofia azul. La recepcionista negó con la cabeza. Aquí nadie usa ese uniforme. Esas prendas dejaron de usarse hace décadas. Todas las enfermeras llevan bata y pijama médica moderna, dijo señalando su propio uniforme. Mi tía insistió un poco más, describiéndola con detalle. La respuesta fue la misma. Ninguna enfermera vestía así, ninguna enfermera como esa trabajaba allí. Nadie la había visto. Cuando mi tía regresó a mi lado y me contó aquello, sentí un escalofrío. Yo también la había visto, la había escuchado, había sentido esa tranquilidad que transmitía, y gracias a ella mi hijo nació a tiempo, antes de que algo pudiera complicarse. Esa noche, ya con mi bebé dormido en mis brazos, pensé en ella, en su rostro sereno, en su uniforme que no pertenecía a ese tiempo, en cómo apareció justo cuando más la necesitábamos y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, creo firmemente que no todas las ayudas vienen del mundo físico, que algunas manos llegan desde lugares que no entendemos del todo, pero que aparecen justo cuando nuestras fuerzas se acaban. A veces, los ángeles no tienen alas. A veces, simplemente llevan un vestido blanco, una capa azul y una sonrisa que te salva la vida sin que te des cuenta. Nunca he sabido explicar del todo lo que vivimos aquel día, pero cada vez que lo recuerdo, siento esa misma mezcla de curiosidad y escalofrío que me recorrió el cuerpo. Entonces, viajábamos por el sur del país, mi mamá, su pareja y yo, recorriendo carreteras que parecían perderse entre montes verdes y neblinas bajas. Era de esas zonas donde el tiempo se mueve distinto, donde uno siente que algo viejo, muy viejo, sigue respirando entre los árboles. Fue entonces cuando la vimos, una casona enorme, antigua, de esas que parecen sacadas de otro siglo. Tenía ventanas grandes, balcones desgastados y una terraza central que dejaba ver la estructura interior. Lo extraño era que no tenía cercos, ni portón, ni nada que indicara que pertenecía a alguien. Parecía abandonada, pero no en ruinas totales, más bien congelada en el tiempo. «Vamos a conocer», dijo mi mamá, impulsiva como siempre. Pero cuando bajamos del auto y nos acercamos, algo en ella cambió. Se detuvo en seco frente a la entrada, como si hubiera sentido una corriente fría pasarle por la espalda. «¿Sabes qué? Mejor no», murmuró. «No me gusta la energía del lugar. Yo no soy tan sensible como ella. A mí me ganó la curiosidad. Así que entré con su pareja mientras ella se quedaba en el auto esperando. Por dentro, la casa era un desastre. Pero un desastre extraño, casi demasiado reciente para un lugar claramente abandonado hacía décadas. Había camas hechas polvo, ropa apilada, accesorios tirados por el suelo, collares, sombreros, diarios amarillentos abiertos como si alguien hubiese dejado de escribir hace apenas minutos. En varias habitaciones el techo estaba roto, como si algo muy pesado hubiese caído desde arriba, pero no había árboles alrededor que explicaran eso. Lo más raro, nada estaba robado, nadie se había llevado nada. Las pertenencias seguían allí, como si la familia hubiese salido un día apresurada y jamás regresado. Grabé videos de todo con el celular. No toqué nada, aunque sí lo pensé. Una pieza antigua, algo de recuerdo, pero algo en mí me dijo que no debía. Cuando volvimos al auto, le mostraba los videos a mi mamá mientras retomábamos la carretera. Ella los veía con una expresión extraña, como si algo la incomodara, pero no decía nada. Y entonces pasó lo primero raro de verdad. Intenté enviar uno de los videos y me di cuenta de que no tenía internet, ni una sola barra. Le pregunté a mi mamá y a su pareja, nada. Los tres estábamos incomunicados en plena carretera.
ya cerca de una zona urbana donde siempre hay señal. Unos minutos después, revisé los ajustes del teléfono y me quedé helado. El celular decía que no tenía roaming, como si hubiese salido del país. Literalmente, como si hubiésemos cruzado una frontera sin movernos del asiento. Me puse nervioso. Volví a abrir los videos de la casona para distraerme, y ahí me golpeó otro pensamiento inquietante. Si esa casa estaba realmente abandonada desde hacía tanto tiempo, ¿por qué seguían ahí todas sus pertenencias? ¿A dónde se había ido la familia? ¿Por qué nunca volvieron? Minutos después, la señal volvió de golpe. El teléfono vibró varias veces seguidas, notificando la reconexión. Fuera de la zona de cobertura internacional, como si aquella casona no hubiera estado exactamente en nuestro país o en nuestro tiempo. Desde ese día siempre he pensado lo mismo. A veces, en ciertas carreteras del sur, hay lugares que no pertenecen al mapa que todos conocemos. Lugares que se abren solo por un momento, te dejan entrar y después desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. Y sinceramente, gracias a que no tomé nada. No quiero ni imaginar qué habría pasado si me hubiese llevado un objeto de un lugar que quizá no era del todo nuestro. Nunca sé bien cómo explicar esto sin que piensen que estoy exagerando, pero lo juro, fue el sueño más real que he tenido en mi vida, tan real que todavía me pregunto si de verdad solo fue un sueño o algo más. No estaba dormida por horas ni nada, de hecho, creo que apenas pegué el ojo unos minutos, pero lo que viví ahí adentro fue una vida entera. Me dormí cansada, una siesta rápida en mi cama, sin expectativas, sin nada especial pasando. Cerré los ojos y de pronto ya estaba ahí, en una ciudad que no reconozco de ningún mapa, pero que mi mente sintió como familiar desde el primer segundo. Una ciudad pequeña, con calles anchas, edificios bajos, árboles enormes que daban sombra a todo. Había un olor a madera, a pan recién horneado y una luz cálida que hacía ver todo como si fuera la escena favorita de una película. Y ahí estaba él. No sé cómo describirlo sin sonar cursi, pero era el amor de mi vida. No de mi vida real, sino de esa vida que aparentemente existía solo en mi cabeza. Conocía su cara como si la hubiera visto todos los días por años. Su sonrisa me calmaba, su voz me era familiar. Sabía cómo caminaba, cómo reía, cómo fruncía el ceño cuando pensaba. No era un desconocido inventado, era alguien que yo quería. Lo sabía. Vivíamos juntos en una casa preciosa, moderna, pero acogedora, como las que uno ve en revistas carísimas. Él venía de una familia muy conocida en ese lugar. Recuerdo a su mamá, el ruido de su pulsera cada vez que movía la mano. Recuerdo el olor de la comida que nos servía. Recuerdo a su hermana, que me miraba con esa mezcla de curiosidad y cariño, como si ya hubiéramos compartido 1000 conversaciones antes. Y lo más extraño, yo tenía recuerdos de esa vida, recuerdos que nunca viví fuera del sueño, recuerdos que aparecían completos, como si formaran parte de mi historia desde siempre. Me veía a mí misma caminando con él por las calles, yendo a cafeterías, riéndonos de cosas que solo nosotros entendíamos. Teníamos rutinas, planes, bromas internas, todo tan detallado que hasta me acuerdo de cómo sonaban nuestros pasos sobre la madera de la cocina. Había una tarde en particular, no sé si fue un recuerdo o algo que pasó dentro del sueño, donde él me abrazaba en un balcón y yo pensaba que eso era la felicidad, una vida tranquila, un amor gigante, una sensación de pertenecer a un lugar que no existe en ningún mapa terrenal. No sé cuánto duró, pero lo sentí como años. Y luego, de un momento a otro, abrí los ojos. Me desperté en mi cama real, con mi habitación real, con la luz apagada y el sonido de la calle que conozco de toda la vida. Pero el vacío fue inmediato, profundo, como si hubiera perdido a alguien de verdad. Necesité unos minutos para entender dónde estaba. Y cuando cayó el golpe de realidad, cuando supe que nada de eso era real, sentí una tristeza que no tiene explicación lógica. Era como un duelo por una vida que no viví, por un amor que nunca existió y que al mismo tiempo sí existió. Pasaron los años y sigo pensando en él, en la ciudad, en su familia, en la casa, en la sensación de estar viviendo una vida que no construiría nunca aquí. He tenido sueños vívidos durante toda mi vida, pero nunca uno así. Nunca uno que me diera recuerdos tan claros que todavía puedo verlos como si hubieran pasado ayer.
Nunca uno que me hiciera despertar con el corazón roto de verdad. Sé perfectamente que fue solo un sueño. Pero a veces, cuando pienso en él, me pregunto si quizás no era solo eso, si quizás fue una mirada fugaz a otra vida, a otra versión de mí, a otro lugar donde todavía estamos juntos. Y cada vez que cierro los ojos, una parte de mí espera, incluso ahora, volver ahí, aunque sea un segundo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.